¿Revisaron que les subí al aula virtual la pauta que voy a ocupar para evaluar sus trabajos? Sí. Ya, para que lo tengan en atención, sepan más o menos, para que ahí van a saber cuáles son los requisitos objetivos que voy a tener a la vista y cuáles son los puntajes de cada uno de los ítems que les puse en esa pauta, para que la tengan por lo menos a la vista a la hora que yo pienso corregir esos trabajos lo antes posible y los he estado revisando. Para quienes ocuparon la plataforma Teams, que yo puse un mensaje general, pero por si acaso, o por si ustedes hablan después con ellos, tienen que dejar el video en acceso público o en su defecto mandarme la grabación, porque si no, no puedo verlo. El link no me deja, si ustedes no dejan el acceso público, no puedo ver el video. Sí, para que lo revisen y lo vean. ¿Cómo ha estado su semana? Cansadora un poco, pero... Están con mucha... Muriendo. Lo imagino, sí. sí. Se bien. Sí, Más sí, recién imagino. tenemos familia y... ¿Familia tienen con la profesora Paulina? Sí. Sí. Sí, harto trabajo, lo sé. Mi clase voy a tratar de hacerla lo más didáctica posible, porque aparte es un tema un poquito complejo que hemos revisado hasta ahora. Traje también resoluciones para mostrarles, para que vayamos viendo un poquito lo que hemos hecho en clases anteriores, cómo son los diferentes trámites. Ahora nosotros vamos a hablar, dentro de lo que hemos revisado hasta esta parte, lo que es el procedimiento de la ley 20.720, lo que es la verificación de créditos, que es la determinación del pasivo. ¿A qué nos referimos? Cuando hablamos, y hemos hablado bastante sobre esto, la verificación de créditos, nosotros encontramos una verificación ordinaria y una verificación extraordinaria. La verificación ordinaria de créditos está regulada en el artículo 170 de la ley. ¿Y qué es lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de esta verificación de créditos? Son los créditos que son reconocidos y que van a participar en el reparto una vez que se produzca la liquidación del activo. ¿Habían entendido eso hasta esta parte? ¿O no? Sí. Ya, se los pregunto porque me llegaron algunas consultas la semana pasada, para que nos quede súper claro. Cuando yo me refiero a la verificación de crédito, me estoy refiriendo entonces a esta etapa donde concurren los acreedores a verificar o a entregar comprobantes de los títulos de las acreencias que tienen contra este deudor, que se encuentra en insolvencia, que es lo que hemos conversado hasta este punto. ¿Para qué hacen esto? Para que eventualmente puedan participar del reparto de la liquidación del activo de esta empresa deudora, de esta persona deudora eventualmente. ¿Cuál es el plazo que me establece la ley para verificar, es decir, acompañar estos comprobantes de estos documentos de los créditos? Verificar este proceso se hace valer el crédito en contra del deudor en el procedimiento concursal en un plazo de 30 días hábiles contados desde la resolución de liquidación. O sea, una vez que nosotros ya revisamos cuáles eran las menciones que tenía esta resolución de liquidación. Una de esas menciones era determinar desde cuánto yo contaba el plazo de 30 días para realizar la verificación de créditos. Es decir, cuando yo como acreedora asisto al procedimiento concursal a verificar mi crédito. Les muestro también, para que conozcan, a pesar que lo vimos la semana pasada, pero para que lo puedan ver, un escrito de verificación de crédito. Ya, acá hay un escrito donde un acreedor verifica créditos en un procedimiento concursal. Aquí alega, bueno, identifica las partes, habla del procedimiento de liquidación forzosa, lo identifica de cierta manera y dice que de conformidad al artículo 170 de la ley, que es el artículo que nosotros estamos revisando, verifico el crédito que el demandado XX y que consta, es decir, acompaña el documento y establece todos los requisitos, y específicamente en este caso que yo les traje, un caso de Iquique. Y indica que la deuda consta en escritura pública de reconocimiento de deuda, establece dónde está reconocido en el repertorio de determinado notario y que en un otro sí de esta presentación se incluye esta acreencia que es en el monto de 21,5 millones, más o menos, 21,500,000. Aparte de verificar este crédito con estos datos objetivos, establece dónde incurren incumplimientos del demandado en este procedimiento concursal,
donde pone llegado al vencimiento que se obligó al no pago de la suma alguna, por lo que adeuda este monto total. Se lo muestro solamente para que vean cómo uno presenta un escrito de verificación en un procedimiento concursal. ¿Qué es esta etapa que nosotros estamos conversando ahora? Que desde la resolución de liquidación concursal tiene el plazo de 30 días hábiles para verificar de forma ordinaria un crédito. ¿Cuál es el término de verificación ordinaria entonces? Están viendo el PPT, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Ya. Sí. Este plazo de 30 días se entenderá este periodo ordinario de verificación de créditos. Durante este proceso o este tiempo de verificación de créditos existe la posibilidad que estos créditos que son presentados de la forma en que yo se los mostré recién puedan ser objetados. Esto en virtud de lo que establece el artículo 174 de la ley 20.720. ¿Quiénes pueden objetar estos créditos verificados? Otros acreedores, el liquidador y el deudor, quienes tienen el plazo de 10 días contados desde el vencimiento del periodo para deducir objeción fundada, este periodo de verificación. Es decir, pasados los 30 días desde la resolución de liquidación, yo como acreedora, yo como liquidadora, yo como deudor, puedo objetar un crédito determinado de esta verificación ordinaria de créditos. ¿Sí? ¿Queda claro ahí? ¿Esa objeción? Sí. Sí. Ya. Asimismo, vencido dicho plazo y dentro de los 3 días siguientes, el liquidador va a publicar en el boletín concursal todas las objeciones presentadas y va a confeccionar la nómina de los créditos reconocidos. Esta nómina de créditos reconocidos lo va a acompañar al expediente y se va a publicar nuevamente en este boletín concursal. Expirado, estamos hablando de la objeción de créditos. Cuando ya ha expirado este plazo de 10 días para objetar, sin que se formulen objeciones, los créditos no objetados quedan, por tanto, reconocidos. Para que vayamos más o menos entendiendo cómo yo voy verificando créditos y cómo van siendo reconocidos por el procedimiento. Vencido dicho plazo y dentro de los 3 días siguientes, lo que les decía, el liquidador finalmente publica estos créditos reconocidos. ¿Se recuerdan? La semana pasada vimos una resolución de una liquidadora que acompañaba la lista de créditos reconocidos. Sí. ¿Lo recuerdan? Sí. Ya. Luego se los muestro nuevamente, porque lo tengo. Y ahora pasamos a esta etapa de impugnación de los créditos. Esto se encuentra regulado en el artículo 175 de la ley 20.720. ¿Qué me dice? Si se formulan objeciones, el liquidador arbitrará las medidas necesarias para que se obtenga el debido ajuste entre los acreedores o entre estos y el deudor y se subsanen estas objeciones que se hacen a los créditos. Si no se subsanan las objeciones, los créditos se considerarán impugnados y el liquidador los va a acumular y va a emitir un informe acerca si existen o no fundamentos plausibles para ser considerados por el tribunal. Después de esto, el liquidador acompaña en la nómina de créditos impugnados conjuntamente con su informe al tribunal y lo publica en el boletín concursal. Dentro de los 10 días siguientes a la expiración del plazo previsto para objetar, es decir, a estos 10 días después de los 30 días. Agregado al expediente a la nómina de créditos impugnados con el informe del liquidador, el tribunal va a citar a una audiencia única y verbal para el fallo de estas impugnaciones a créditos determinados dentro de un 10º día, contado desde la notificación de la resolución que tiene por acompañada la nómina de créditos impugnados. A esta audiencia única que va a ser el tribunal y de carácter verbal deben concurrir los impugnantes, que tenemos que recordar que pueden ser acreedores, puede ser el deudor o puede ser el mismo liquidador, el deudor, el liquidador y los acreedores impugnados, es decir, aquellos que estaban buscando presentar un crédito y está siendo impugnado por un tercero. La resolución que falla esta impugnación ordena la incorporación o modificación de créditos reconocidos. La nómina de créditos reconocidos modificada deberá publicarse en el boletín concursal dentro de los 2 días siguientes a la fecha que se dicta dicha resolución. ¿Les queda más o menos claro esta idea de la impugnación de créditos?
Yo no les voy a pedir que ustedes se aprendan todo el procedimiento ni todos los plazos, pero que sí sepan o me puedan explicar de alguna forma qué pasa cuando nosotros nos encontramos ante créditos que puedan ser impugnados, ¿sí? Porque sí que cuesta un poquito aprenderse los plazos cuando se dice 10 días y después 10 días más, 3 días sobre esto, puede que se confundan un poquito con los plazos. Pero revisando la ley o con la ley en mano me lo podrían explicar. El impugnante vencido, es decir, el acreedor, el deudor, que haya sido vencido en este procedimiento, no haya logrado impugnar un crédito, va a ser condenado en costas a beneficio del acreedor impugnado. Las costas que se determinen serán equivalentes a un 10% del crédito impugnado y no podrá exceder de 500 UFs. Es decir, la ley establece una sanción a este acreedor, a este deudor, que buscan retrasar la tramitación, buscan afectar un crédito que lícitamente podía cobrarse, estableciendo esta especie de multa o sanción a el impugnante vencido. Todo con la finalidad de que el procedimiento se tramite de forma rápida y que todas estas impugnaciones de créditos no vuelvan o ralenticen el procedimiento. Y así también a fin de garantizar la protección de los créditos que puedan cobrarse en estos procedimientos concursales. Esta resolución de la impugnación de créditos será apelable en el solo efecto devolutivo, nosotros esto lo conversamos ya en clases anteriores, gozando de preferencia para la inclusión en tabla, que también lo conversamos en clases anteriores, para su vista y fallo. Nuevamente, ¿cuál es la idea de este tipo de tramitación y de solo establecer este tipo de apelación? Es que la tramitación de los procedimientos concursales sean rápidos. ¿Se recuerdan dentro de las primeras clases cuánto tiempo uno debiera demorarse en una tramitación de una liquidación forzosa de una empresa? Como 8 meses, ¿no? 7, 8 meses. 7, 8 meses. Por eso es que la ley solo me establece esta apelación para este caso, a fin de que todo este procedimiento un poquito engorroso de impugnación de créditos no se vuelva en la etapa que vuelva lentísimo todo el procedimiento. Si ustedes han tenido la oportunidad de revisar procedimientos en el boletín concursal, pueden ver que durante el plazo de estos 30 días, los diferentes acreedores van acompañando escritos similares a los que yo les mostré hace un rato, donde van incorporando sus créditos. Después de esto, la liquidadora o el liquidador genera este informe donde incorpora todos estos créditos ya verificados. Y esto es después del plazo de los 30 días que establece la resolución. Ya, y ahora vamos a hablar de esta verificación extraordinaria de créditos. Nosotros ya conversamos de la ordinaria. La ordinaria es la que nosotros contamos desde la resolución de liquidación hasta los 30 días siguientes. La verificación extraordinaria se encuentra regulada en el artículo 179 de la ley, que nos dice: los acreedores que no hayan verificado sus créditos en este periodo ordinario podrán hacerlo mientras no esté firme y ejecutoriada la cuenta final de la administración del liquidador, para ser considerados solo los repartos futuros y deberán aceptar todo logrado con anterioridad. ¿Sí? ¿Les queda clara como que si bien yo puedo incorporar mi crédito tardíamente, más allá de los 30 días, la ley, a pesar de darme esta posibilidad solo hasta la cuenta final de la administración del liquidador, me dice que solo podré ser considerada para los repartos futuros y debo aceptar todo logrado con anterioridad a mi incorporación o a la incorporación de mi crédito en forma extraordinaria? ¿Les queda más o menos clara esta forma de verificar extraordinaria de créditos? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Estos créditos, como ustedes se pueden imaginar, al igual que la verificación ordinaria, también pueden ser impugnados. El plazo para impugnar estos créditos extraordinariamente verificados es de 10 días desde la notificación en el boletín concursal. El procedimiento de objeción de este crédito es igual que el procedimiento de objeción del procedimiento ordinario, que fue el que revisamos recién. ¿Sí? Con esto, nosotros terminamos la etapa de verificación de créditos. Y aquí les pregunto, porque recibí algunas consultas la semana pasada, entonces no sé si les quedó claro. ¿Cuándo yo verifico un crédito? Como lo que revisamos recién. Yo, ¿en qué momento alego la preferencia de un crédito preferencial? De esta prelación de créditos. Si ustedes son el abogado representante. Después de la notificación de la resolución de la liquidación, Claro, en y el a plazo partir de ahí se establece el plazo de 30 días hábiles para verificar los créditos. Ya, ¿y en qué momento yo alego la preferencia? Al momento de verificar el crédito, en el mismo escrito.
¿Sí? Yo verifico mi crédito en este escrito en este plazo de 30 días. Cuando yo verifico mi crédito, yo establezco o alego la preferencia que pueda tener ese crédito. ¿Les queda claro ahí? Sí. Sí, profe. Ya, qué bueno, porque tenían la duda. Entonces, para que no vayan a tener la duda. Lo mismo en la verificación extraordinaria. Si yo mi crédito lo verifico de forma extraordinaria, en el escrito que estoy solicitando que sea verificado o incorporado a mi crédito, es en esa instancia o el momento en el cual yo alego mi preferencia. Y esto es considerado por el liquidador o liquidadora a la hora de emitir el informe final. Y evaluado en su momento por la Junta de Acreedores. Y ahora entramos a una discusión que hemos dado en cierto grado hasta esta parte en la materia, que es la Junta de Acreedores, que la hemos mencionado en algunos casos. ¿Qué tipos de Junta de Acreedores nosotros conocemos en los procedimientos concursales en Chile? La Junta Constitutiva, las Juntas Ordinarias y la Junta Extraordinaria. Esto se encuentra regulado en el artículo 180 en adelante de la Ley 20.720. ¿Qué sabemos? ¿Se recuerdan algo de lo que hemos conversado hasta esta parte de las juntas de acreedores? Que es la instancia de los acreedores para poder solicitar o proponer ideas respecto a la realización del patrimonio del deudor. Ya, sí, ¿qué más podría ocurrir ahí? ¿Se recuerdan desde cuándo yo determino la junta constitutiva, que es la primera junta que realizan las juntas de acreedores? Podrían saberlo ahora, por eso lo pregunto. Creo que era después de verificados los créditos, había cierto plazo para la audiencia de derecho a voto y los que participaran ahí después podían participar en la primera junta constitutiva. Así es, generalmente se hace un día antes de la junta constitutiva, la determinación de voto. Esos son los que participan en esta junta constitutiva. Y la orden de generar esta junta constitutiva va incluida en la resolución de liquidación. Es una de las tantas menciones que tiene esta resolución. ¿Cuál es el quórum para sesionar de esta junta de acreedores? Esto se encuentra regulado en el artículo 181 de la ley. Me dice, toda junta de acreedores, e indistintamente de qué tipo de junta, se entenderá constituida legalmente para sesionar si cuenta con la concurrencia de uno o más acreedores que representen a lo menos el 25% del pasivo con derecho a voto, que se determina en esta audiencia que se realiza un día antes de la junta constitutiva, y los acuerdos de esta cantidad de acreedores que concurren a la sesión se toman por quórum simple. Salvo que la ley para una decisión en particular establezca un quórum distinto al quórum simple. En cuanto a esta idea que estábamos conversando recién con la compañera, que era esta asistencia a derecho y voz, se encuentra regulado en el artículo 182 de la ley. Las juntas de acreedores son públicas a menos que el liquidador disponga que por razones de seguridad y previa autorización judicial se celebren con presencia limitada de público general. ¿Quiénes tienen derecho a voz en esta junta de acreedores? Los acreedores que hayan verificado sus créditos, que nosotros ya conversamos cuál era la forma de verificación ordinaria de créditos y la verificación extraordinaria de créditos, tengan o no derecho a voto, el liquidador y el superintendente de insolvencia y reprendimiento, o quien este superintendente determine y le represente en esta audiencia determinada. Los acreedores que asistan deberán suscribir una correspondiente nómina de asistencia que al efecto proporciona el liquidador, indicando su nombre completo, razón social, la individualización del deudor, del apoderado que asiste en su representación. Las asistencias del acreedor y deudor podrá ser personal o a través de mandatario, cuyo poder puede ser por escritura pública o por documento privado. En este último caso, autorizado por el secretario del tribunal, y si la junta se celebra en el mismo tribunal, el poder debe ser conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Código de Procedimiento Civil. En caso que no se celebre a cualquier junta de acreedores, por falta de quórum, es decir, porque no se cuente con este 25% del pasivo, el liquidador va a certificar que no se cumplió con el quórum establecido por la ley para poder sesionar,
y el certificado se publicará en el boletín concursal al día siguiente del día en que debió celebrarse la Junta, y esto se encuentra regulado en el artículo 185 de la ley. ¿Quiénes entonces tienen derecho a voz en virtud de lo que estudiamos o revisamos recién? Tienen derecho a voz en esta Junta de Acreedores los acreedores que a la fecha de realizarse la Junta de Acreedores, indistintamente de cuál estamos hablando, hayan verificado sus créditos, el liquidador, el superintendente de insolvencia y reprendimiento o la persona que éste designe. En cuanto a esta asistencia y derecho a voz, y esto se encuentra regulado en el artículo 182, ya mencionamos que los acreedores que asisten a la Junta de Acreedores deben firmar una correspondiente nómina de asistencia. La asistencia de estos acreedores y del deudor puede ser personal o a través de mandatario. Indicamos las reglas generales que tenía que tener el poder para poder concurrir en representación del deudor a los acreedores, y de todo logrado se levanta un acta que después se sube al boletín concursal para que sea conocido. Y les quiero mostrar una citación, espérenme un poquito. Cierto, venía por aquí. Les quiero mostrar una audiencia de determinación del pasivo. Un escrito. Aquí pueden ver un acta de esta audiencia de determinación del pasivo que me mencionaba hace un rato una compañera. Y esto se encuentra regulado en el artículo 190 de la ley. ¿Qué es lo que yo realizo en esta acta que yo acompaño al procedimiento? Indica el inicio, la individualización, si comparece el liquidador, el informe del liquidador de los créditos, los acreedores presentes y la resolución. Esta es una resolución o un acta de audiencia de Santiago. Se establece en el día y la hora señalada, la causa determinada, en conformidad al artículo 190, habla de la persona deudora, se lleva a efecto la audiencia de determinación del pasivo con derecho a voto, que es lo que conversábamos hace un rato, respecto de los créditos verificados no reconocidos con la asistencia del liquidador XX. Se inicia la audiencia con la intervención del liquidador, quien hace entrega y efectúa una relación del informe escrito sobre la existencia y montos de créditos verificados en el proceso, que a su juicio, que es la primera evaluación que se le hace a los créditos de parte del liquidador, son verosímiles, solicitando se le otorgue derecho a voto. Aquí indica lo de los créditos y cómo la resolución va determinando si estos créditos en particular se tienen por verificados. Si yo hablo de que son verificados, quiero decir que se hacen parte del procedimiento. Pueden ver que los montos son bastante cuantiosos, son en virtud de determinadas instituciones del Estado. Este es un monto bastante pequeñito. Y cómo va verificando los diferentes créditos. ¿Qué es lo que determina esta resolución? En mérito de informe del liquidador, considerando en forma posterior, no se han tenido por verificado nuevos créditos respecto de la última audiencia del artículo 190, establece la fecha en que ésta se realizó. En consecuencia, no alterándose lo resuelto en auto, se mantiene lo resuelto, donde el pasivo total con derecho a voto, que es lo que estamos conversando, que son los que participan de la Junta de Acreedores y los que determinan los quórum para sesionar, asciende a 975 millones de pesos, que representa el 100% de los créditos concurrentes al proceso. ¿Qué es lo que tiene esta audiencia finalmente? Por incorporado al informe presentado por el liquidador en la audiencia, y esto se agrega a autos. Por último, en el caso de los créditos verificados en esta causa, se encuentran debidamente reconocidos en las respectivas nóminas de créditos que acompaña el proceso el liquidador. ¿Les va quedando claro cómo se va ocurriendo estos procedimientos? Sí. ¿Sí? ¿No les llama la atención el monto impresionante de pasivo que pueda tener esta empresa de deudora? Sí, no me imaginé que podría ser tanto. Es mucho. Un solo crédito eran como 300 millones. Es impresionante. ¿Se podría alegar que es excesivo? No, por lo menos desde la forma en que nosotros estamos actualmente, no, yo no podría alegar que es excesivo. Lo que se podría hacer en su caso es determinando la cantidad de bienes que tenga este deudor, va a pagar hasta lo que le sea posible. Todo aquello que no sea posible pagar se entiende que queda terminado en el cobro al término del procedimiento concursal. Entonces ahí se exime del pago.
pero no se discute con respecto a si son excesivos los cobros. Y en el caso en particular del que estamos revisando, uno de los cobros mayores es de Tesorería General de la República. Máxima le debe al Estado, le debe al Fondo de Inversión Privado, a administradora de fondos. Quiere decir que esto aquí no es mucho lo que debe, pero esto debe decir que tampoco pagó cotizaciones de sus trabajadores. Se fijan, no pagó tampoco a los fondos de cesantía. O sea, aquí estamos hablando de un empleador probablemente, de una empresa que tampoco pagó ciertos fondos que debían sus trabajadores. Entonces, es un gran salto. Es un gran salto. Aquí, por ejemplo, a un particular, a una constructora, le debe 112 millones de pesos, a una sociedad en particular le debe 365, a otra empresa, una sociedad por acciones, le debe 108 millones. Y todos estos créditos, salvo uno, en general se encuentran por verificado. Es decir, yo entiendo que se pueden cobrar en este procedimiento. ¿Dónde yo veo la protección del procedimiento al deudor? En que una vez terminado el procedimiento, si habiendo determinado todos los activos existentes, yo los liquido y no puedo pagar todos los montos que aquí se establecen, los montos que queden fuera de ellos no pueden ser cobrados en un procedimiento posterior. Quizá ahí habría una protección al cobro excesivo. Pero sí, es un monto impresionante. Había que revisar la causa en particular, qué tipo de empresa era y cuánto activo puede responder a este monto, pero es un monto realmente grande, 900, casi 1.000 millones de pesos. Se los presenté para que vayan conociendo cuán extensos pueden ser los montos que nosotros conversamos en este tipo de procedimiento. Déjenme continuar. Profe, ¿esta audiencia viene después de ambas verificaciones de crédito? No, después no, porque se puede hacer varias veces. Primero es después de la verificación ordinaria de crédito, que es la que estábamos revisando ahora. Si después de esto yo continúo la tramitación y se producen verificaciones extraordinarias de crédito, el liquidador deja pasar un determinado plazo y vuelve a generar otra junta, donde se vuelven a revisar los derechos a voto, porque recuerden que si yo verifico extraordinariamente, es decir, después de los 30 días, yo acepto lo que se ha tramitado hasta esa parte y no puedo objetar lo que han determinado juntas de acreedores antes de eso. ¿Se entiende? Yo recomiendo, para que les quede clara la línea en los procedimientos, es que vayan revisando procedimientos concursales y van a ir viendo cómo se van verificando créditos de forma extraordinaria después del proceso de tiempo ordinario y cómo se van emitiendo informes después de la verificación extraordinaria, nuevos informes del liquidador. ¿Le queda más o menos claro? Un poco. Sí. Es un poquito enredado, en general esto es un tema complicado, pero es la forma en que yo garantizo la protección de los créditos de los acreedores, dando la posibilidad que incluso puedan verificar de forma extraordinaria. ¿Dónde está el castigo a ese acreedor que no verifica de forma ordinaria y me desordena un poco la tramitación del procedimiento, que tiene que aceptar todo lo tramitado con anterioridad y que no es parte de ningún reparto anterior? Porque puede ocurrir cuando estamos hablando de una empresa tan grande como la que estábamos conversando recién, donde hay 1.000 millones de pesos más o menos de deuda, que como a veces se mantiene el giro de la empresa para ver si, no sé, en un periodo de 6 meses la empresa puede pagar a una mayor cantidad de acreedores, se van haciendo pagos previos durante la tramitación, no solamente hacia el final del procedimiento. Entonces yo puedo hacer un reparto inicial a, no sé, por determinación de una junta ordinaria en una X fecha, no sé, en un mes de iniciado la tramitación. Si yo verifico extraordinariamente mi crédito después de ese mes, entonces no voy a ser parte de ese reparto inicial. Ahí está la sanción que puede haber. Y les quería mostrar también cómo es esta acta que se presenta a quienes asisten a estas juntas. Pero esta es una junta extraordinaria de acreedores, que yo les mencionaba hace rato. El acta que se genera y que en este caso genera el mismo liquidador, fíjense cómo, aquí yo voy, que es el mismo caso que estábamos viendo recién, yo voy viendo cómo asisten, se indica en Santiago, una determinada fecha, en oficina ubicada en tal lado, tiene lugar la junta de acreedores de la liquidación de la persona deudora, bajo la presidencia de tal persona, en representación de tal, calidad de secretario, etcétera, sus asesores legales y contables. Y aquí está la lista de asistencia de los mismos acreedores que estábamos viendo recién. El fisco, este fondo de inversión privado, y fíjense cómo el abogado apoderado, y aquí, y esto es más importante aún, aquí no se los puedo marcar con tanto detalle,
que aquí me va estableciendo, en el caso del fisco representa un 20,06% del pasivo de este deudor. El fondo de inversión, 17,61, el 11,53. ¿Se imaginan o recuerdan por qué es importante que yo defina estos porcentajes? ¿Que ya lo conversamos ahora? Sí. ¿Había una situación respecto de un acreedor que tuviera más del 50%? ¿O no? ¿O estoy perdida? Sí, pero en este caso me estoy refiriendo a otra cosa. Me estoy refiriendo a la posibilidad de quórum. Recuérdense que cuando hay una junta ordinaria o extraordinaria, o la constitutiva, de acreedores, la ley me exige que lo que tiene que haber en cantidad de acreedores es una cantidad que represente por lo menos un 25% del pasivo. Si no, no se puede realizar la reunión, esta junta de acreedores. ¿Se recuerdan lo mismo recién? Sí. Por tanto, en el caso que estamos estudiando ahora, que estábamos revisando ahora, solo el fisco de Chile, si hubiera asistido, porque no asistió, representa un 20,06%. Entonces, podría haberse realizado esta junta extraordinaria con tal que asistiera el acreedor 1 y el acreedor 2. Porque ahí ya tengo más del 30%. Porque tengo quórum suficiente para poder sesionar. A pesar de que son, hasta este momento, 9 créditos reconocidos que representan el 100% de créditos que se cobran contra esta empresa determinada. Ahora sí les queda un poquito más claro, ahora que ven cómo es el acta. Sí. Sí. Mire, ya bueno, menciono a pesar de que todavía no lo vemos, pero para que lo vayan conociendo. El pasivo reconocido y autorizado a concurrir, que es lo que se determina en esta junta extraordinaria, asciende a 975 millones, casi 978, y los acreedores presentes, que es lo que conversábamos recién con respecto a este porcentaje mínimo que me establece la ley de 25%, en este caso representan un 79,87% del pasivo. Y esto equivale, también lo establece, a cuántos millones del pasivo, 779 millones. Por lo que existiendo quórum, que es lo que conversábamos, para sesionar se tiene por constituida la presente junta de acreedores y se inicia la sesión. Si no tuviéramos este mínimo del 25%, esta sesión se suspende, pudiendo, en el caso de ser una junta ordinaria, llamarse a una nueva sesión y que se notifica a través del boletín concursal. Se hace presente que no existiendo nómina de créditos reconocidos en este preciso procedimiento de liquidación concursal, se efectúa la audiencia de determinación de pasivo, que es lo que nosotros conversábamos hace un rato, con derecho a voto, en virtud del artículo 190 de la ley 20.720. Y nos fija cuál fue la fecha en que se realizó esta determinación del pasivo, 27 de enero del 2020, a las 12 horas en dependencias del tribunal. ¿Qué es lo que se discute en esta junta extraordinaria que yo les estoy mostrando? El informe de la oferta directa de bienes incautados que hasta esa fecha ha determinado el liquidador, la discusión de la junta de acreedores y los acuerdos que puedan tomar esta junta de acreedores. Con respecto a los bienes incautados, el liquidador informa a la junta de acreedores la existencia de una oferta directa efectuada por una sociedad por los bienes incautados en el presente procedimiento, es decir, recuerden que en estos procedimientos el liquidador puede vender determinados bienes de la empresa, que en este caso, dentro de las ofertas que recibió este liquidador, recibió una de esta sociedad por un monto de 155 millones de pesos, que es muy bajo para todo lo que se debe por esta empresa. El oferente propone pagar 23 millones dentro de los 10 siguientes la aprobación de esta oferta por parte de la Junta de Acreedores. El saldo será pagado contra la firma, escritura. Estos son los requisitos que me establece la forma de pago. Me establece aparte esta misma acta la discusión que se produjo y los acuerdos. La Junta acuerda suspender la presente Junta de Acreedores para ser reanudada y establece la fecha en que esta Junta extraordinaria se va a volver a sesionar. 30 de enero a las 15 horas en las oficinas del liquidador. La Junta se acuerda facultar al presidente y secretario de la presidencia. Sin otras materias que tratar, se firma. Pueden ver que firma el presidente, el secretario del tribunal, el abogado del deudor y el liquidador. Ya. Y le está quedando claro, ¿verdad? O más o menos claro. Sí. Sí. Ya, continúo con la materia. Suspensión y reanudación de la Junta de Acreedores que se encuentra regulado. Espérenme. ¿Ven el PPT, verdad? Sí, profe. Ya. En el Sí.
25 de la ley, el liquidador podrá a su arbitrio suspender la junta de acreedores o otorgar a fin de lograr el quórum establecido por la ley para adoptar las propuestas. La junta suspendida se reanudará el segundo día en el mismo día y lugar, pudiendo en todo caso fijarse otro distinto por quórum simple, como en el caso que nosotros estábamos revisando recién, donde se determinó que esta junta extraordinaria que se suspendía se iba a realizar en dependencias de la oficina del liquidador, a pesar de que en ese momento se estaba realizando en el tribunal. Derecho a voto. El derecho a voto se encuentra regulado en el artículo 189 de la ley. Tendrán derecho a voto aquellos acreedores cuyos créditos estén reconocidos. También aquellos acreedores cuyos créditos no estén reconocidos aún, pero que hayan sido autorizados para votar por el tribunal. En audiencia, el tribunal va a apreciar conforme a las normas de la sana crítica la solicitud de aquellos acreedores que soliciten poder para votar. Y esto en virtud del artículo 190. Todo lo que nosotros hemos conversado es respecto a todo tipo de junta de acreedores. Ahora vamos a hablar de la junta constitutiva. La primera junta de acreedores, que es donde se determinan varias cosas esenciales, como por ejemplo, quién va a ser el presidente de la junta de acreedores y el secretario de la junta de acreedores, se determina en esta junta constitutiva. La fecha de la junta constitutiva se determina en la resolución de liquidación que nosotros ya revisamos. Esta junta constitutiva se encuentra regulada en el artículo 193 de la ley y es la primera junta de acreedores que se celebra una vez iniciado el procedimiento concursal de liquidación. Tiene lugar en el día 32, contado desde la publicación del boletín concursal de la resolución de liquidación. Recuérdense que el plazo para verificar créditos se cuenta al día 30 de haberse dictado esta resolución de liquidación. Al día 31 yo hago la audiencia de determinación del pasivo y del derecho a voto, que es lo que estábamos revisando antes. Y el día 32 se realiza la junta constitutiva. ¿Ahí les queda clara la línea temporal de cómo se va realizando estos procesos que estamos conversando? Sí. Ya. Para que no se nos olviden, porque más encima son de fechas más o menos muy cercanas. Será presidida esta junta constitutiva por el juez que está conociendo el procedimiento concursal de liquidación, que actúa como ministro de fe, secretario del tribunal. De las deliberaciones se deja constancia en un acta similar a la que estamos viendo, porque la que yo les mostré es un acta de una junta extraordinaria, constando la firma de ambos, el liquidador y los acreedores que lo soliciten, y el deudor, que fue también lo que les mostré recién en la junta extraordinaria. El acta se agrega al expediente y se publica en el boletín concursal dentro del tercer día siguiente. Puede ocurrir que esta junta constitutiva, que yo les digo que es importante, se realice en una segunda citación, y esto se encuentra regulado en el artículo 194 de la ley. En el caso de no celebrarse por falta de quórum necesario para sesionar, que conversamos hace un rato, deberá ser por lo menos un 25% del pasivo, este deberá efectuarse el segundo día en la misma hora y en el mismo lugar. El secretario del tribunal va a dejar constancia de esta situación en el acta que va a redactar, y desde entonces los acreedores se entenderán legalmente notificados. La junta, así convocada, se va a tener por constituida y se celebrará con los acreedores que asistan. Es decir, yo llamo a la junta constitutiva, no cumplo con el quórum establecido por la ley del 25% del pasivo, llamo a una segunda junta, y en esta segunda junta constitutiva nuevamente no cumplo con este 25%, debido a la importancia de la junta constitutiva, esta se va a realizar de todas formas. ¿Qué materia yo puedo conocer en esta junta constitutiva? Debo conocer. Voy a fijar, el liquidador titular provisional va a presentar una cuenta escrita desde en ese momento lo que él ya tiene o ha visto dentro del procedimiento. Va a indicar cuáles son los bienes que hasta ese punto reconoce como masa activa del deudor, como así también los créditos que hasta esa fecha hayan sido reconocidos. Se va a producir la ratificación de los liquidadores titulares suplentes provisionales o la designación de sus reemplazantes en su caso. La determinación, además, del día, hora y lugar en que se sesionarán las juntas ordinarias, y estas deberán tener al menos una semestralmente. Porque recuerden que cuando hablamos, no lo hemos visto, pero se lo menciono, las juntas ordinarias, las fechas de realización de las juntas ordinarias se determinan en esta junta constitutiva. No ocurre lo mismo con las juntas extraordinarias,
Porque las juntas extraordinarias son solicitudes que puedan hacer los acreedores, el liquidador, donde cita a los acreedores a una junta extraordinaria, como la que estábamos revisando recién. Además, en esta junta constitutiva se determina la designación del presidente titular y el secretario titular con sus respectivos suplentes de entre todos los acreedores con derecho a voto o sus representantes para las futuras sesiones. Además, se genera el plan o propuesta circunstanciada de realización de los bienes del deudor y la estimación de los gastos de procedimiento concursal de liquidación y cualquier otro acuerdo que la Junta estime conducente, con excepción de aquellos que recaigan sobre materias propias de juntas extraordinarias. ¿Les queda claro hasta ahí la materia? ¿Más o menos en algún grado? Sí. Sí. Ya. Sí. Entonces voy a seguir el viernes, porque encuentro que son temas bien densos. Así que les pido que, bueno, esta materia se las voy a subir, creo que ya se las subí a la plataforma. Revisen la Sí. plataforma. Sí. Revisen, sí, ya. Entonces, ¿para qué? Para que lo revisen, porque es un tema más o menos complejo. Si tienen cualquier duda, lo conversamos el viernes. Porque yo el viernes termino esta etapa, desde que yo les hablo de las juntas de acreedores, que les hablo de la verificación de crédito, y pasamos a revisar los procedimientos concursales de la persona natural, del deudor consumidor. Entonces, para que ya lo vayamos revisando. Y después de eso, vamos a estudiar la reorganización de la empresa. Ya, profe. Ya, entonces que tengan buen día, no se cansen tanto. Sí, igual. Ya va a terminar el tiempo de evaluación. Así que nos vemos. Nos vemos. Chao, profe, cuídese. Ya, profe, gracias. Chao.